Bien, como toda disciplina o campo, como quiera llamársele, o ciencia, porque también los autores tienen distintas teorías sobre el tema, la pedagogía social tiene diferentes orientaciones epistemológicas, si se quiere, vinculada a los paradigmas clásicos de las ciencias. Usted esta clase ya le va a sonar conocida porque vamos a repasar los paradigmas clásicos de la ciencia en general y que ya fueron viendo en otras materias, ¿no? Porque son paradigmas del campo de la educación en general. Entonces vamos a hacer un repasito de cada uno para luego llegar a analizar dentro de cada paradigma cómo está pensada, cómo actúa la pedagogía social. Por eso yo les decía que después de cada paradigma, ahí vamos a dar un espacio para responder las preguntas. Bueno, el primer paradigma analiza o concibe a la pedagogía social como una tecnología social. Es el primero, o el paradigma que nosotros en general conocemos en la educación, el paradigma positivista o tecnológico más conocido, ¿no? El clásico paradigma positivista es el paradigma que da sustento a esta noción de pedagogía social. ¿Cuáles son las bases filosóficas y epistemológicas? Por supuesto el empirismo, el racionalismo clásico, incluso el crítico, y todas las ideas vinculadas, ¿no?, al Renacimiento, a la Ilustración, la modernidad, la enciclopedia, todo lo que ustedes ya estudiaron en Historia de la Educación y lo que nos da sustento, digamos, a las primeras experiencias de educación, ¿no? Todas esas bases son las que están asentadas en este paradigma. Esto ya ustedes lo saben, pero yo lo voy a repasar, por supuesto, cuál es la mirada de la ciencia en este paradigma, vinculada a las ciencias formales, a las ciencias naturales, con la exigencia de responder al saber empírico, dice acá, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se reconocía o se reconoce todavía la ciencia vinculada con él justamente la idea de las ciencias naturales, ¿no? Todo lo que sea ciencia es lo que está que deviene de la experimentación, ¿no? Y del método hipotético deductivo, ¿no? Todavía está esa idea general de que esto está científicamente comprobado, por ejemplo, dicen las propagandas. ¿Qué quiere decir? Que sigue el procedimiento, ¿no?, de la metodología de las ciencias exactas, de las ciencias formales, ¿no? Bueno, para este paradigma esa es la única forma de hacer ciencia, y bueno, y el conocimiento, vuelvo para atrás que se me fue, y el conocimiento es objetivo, es neutro. Bemi habló la semana pasada también de esta cuestión de esto, ¿no?, de que es aséptico el conocimiento, ¿no? Y el conocimiento lo que hace es observar, cuantificar, controlar, medir, optimizar, ¿no? Como el conocimiento de la ciencia clásica. Y la tecnología derivada de la ciencia busca aportar soluciones a problemas prácticos, ¿no? Estos son los paradigmas clásicos, como les decía, de las ciencias, todo lo que sea las ciencias exactas. Bueno, obviamente que acá, cada vez que yo pienso en una forma de conocimiento, tengo detrás una idea de lo que es la realidad social, la sociedad, de toda la actividad humana, ¿no? Si yo creo que la ciencia puede controlar, puede cuantificar, ¿no? Puede experimentar, obviamente creo que existe una realidad social que es objetiva y es objetivable, ¿no? Esto ustedes saben, y lo deben saber muy bien porque lo estudiaron, que los primeros, ¿cómo podemos decir? Bueno, las primeras ciencias sociales, los primeros intentos de ciencias sociales nació de este paradigma, ¿no? La sociología, y de ahí la psicología y todas las ciencias, ¿no? Y donde se pensaba en esto, que había una realidad social objetiva y objetivable, no solamente se pensaba que había una realidad objetiva y objetivable, sino también una realidad social, ¿no? Entonces se diseñaban o se pensaba que la ciencia podía esto diagnosticar, predecir y controlar, ¿no? Acá hay mucho de psicología y hay mucho de sociología vinculada a esa cuestión. No nos olvidemos esto siempre de la explicación, predicción y control, ¿no? Esto es una cuestión que
en las ciencias, desde este punto de vista, está siempre presente, ¿no? Embulle esto. Y la educación, que siempre nace vinculada a otras ciencias, no la educación como campo teórico, pero también como práctica, siempre está vinculada a esto, ¿no? Entonces, para este paradigma, la educación siempre es una acción que tiene fines y medios claros. Bueno, acá es clarísimo el conductismo, como nosotros lo estudiamos, y con todos los programas que hay dentro del conductismo más duro, conductismo más abierto, neoconductismo, pero todos están pensando que hay un objetivo y que hay que establecer distintas tecnologías o distintos pasos para llenar de ese objetivo, ¿no? Y por eso se pretende explicitar al máximo los procesos didácticos, las metodologías, para que todos los programas sean pertinentes, ¿no? Hay mucha historia sobre esto, pero si uno ve, por ejemplo, manuales o cuadernos de maestras de los 60, incluso de los 70, va a ver que lo que se hacía era, por ejemplo, tomar un objetivo o desplegar un objetivo, por ejemplo, de aprendizaje, desplegándolo en distintos objetivos que como que complementan eso, y cada objetivo a su vez tiene una actividad concreta y cada actividad concreta tiene una evaluación concreta, y son especies de manuales, ¿no? Son los manuales, las recetas que se iban incorporando y trabajando, ¿no? Entonces era muy fino el trabajo ese anterior a la aplicación, si se quiere, de esto, ¿no? Bueno, ustedes esto ya lo conocen muy bien en la educación escolarizada, todo lo que implicó el conductismo con todas sus aplicaciones y vertientes, ¿no? Bueno, acá es clarísimo que la educación es eso, ¿no? Es una tecnología para alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la educación en general, nosotros siempre conocemos más y tenemos más acercamiento en la carrera de la educación escolarizada, ¿no? Es lo que siempre tuvimos más cerca. Pocas veces nos ocupamos de lo que pasa afuera, y es lo que nosotros ahora queremos pensar, qué pasaba afuera en esta perspectiva. Yo estoy hablando en pasado, me doy cuenta, pero sí, no es que esto sea pasado, historia superada, ¿no? Porque muchas de estas cuestiones que quizá uno la cree superada o la cree como historia son parte de nuestro colectivo, ¿no? De nuestro inconsciente colectivo y de nuestro actuar. Me detengo para decir esto porque el otro día la ve me dejó algo interesante, que cada uno tiene una concepción de pedagogía social implícita, cada uno ampliando eso tiene una concepción de educación implícita, y con esa concepción nos movemos, actuamos, ¿no? Esa concepción esconde o subyace o está detrás de esa concepción, hay una idea de realidad social, hay una idea de sujeto, están todas esas ideas ocultas detrás de las concepciones, ¿no? Entonces, estos paradigmas, si bien parecen superados y parecen antiguos, porque la verdad tienen ya varios siglos de creación, todavía no quiere decir que se hayan superado del todo y que no estén vigentes, ¿no? Y también algo que no dije al principio es que si bien nosotros vamos a analizar 3 modelos de paradigmas, no quiere decir que en la realidad existan experiencias tan puras, una de cada paradigma, ¿no? En general, en la realidad asistimos a experiencias y a vivencias, y sobre todo experiencias educativas que van combinando distintos tipos, ¿no? de orientaciones científicas y epistemológicas. Lo que sí nosotros vamos a tratar de separarlos como para encontrar una forma de analizar, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis y vuelvo a la pedagogía social. Entonces, la pedagogía social, como otras disciplinas de las ciencias de la educación, nace también en estos periodos, se constituye más científicamente o disciplinarmente sobre esta época. Ustedes también, si toman la concepción de disciplina, la disciplina también pertenece, ¿no? La noción de disciplina también pertenece a esta perspectiva, ¿no? Primero porque se cree que es una cuestión fragmentada, acotada, como lo es la ciencia, ¿no? Cerrada,
Y la misma palabra de disciplinar tiene que ver con de dar un control y un orden a algo, ¿no? Entonces también cuando se habla de la educación como disciplina o la historia como disciplina, también se está aludiendo a estas vertientes, ¿no? Vinculada también, por ejemplo, a la enciclopedia, donde se creía, bueno, ustedes ya saben, en esa época se creía que si yo acumulaba la mayor cantidad de disciplinas y la juntaba todo, iba a llegar a tener el conocimiento, va a reunir todo el conocimiento de la humanidad, ¿no? Por eso la enciclopedia. Bueno, desde esa fragmentación del conocimiento y de la realidad social, también nace la pedagogía social, ¿no? Y nace como una nueva tecnología educativa, como otra tecnología educativa que también debe garantizar su conocimiento en grados de eficacia, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Nace como intervenciones científicamente realizadas, diseñadas y justificadas para conseguir ciertos objetivos en ciertos colectivos o ciertas problemáticas. Bien. Por ejemplo, nace, ustedes vieron cuando analizaron, quizás leyeron a García Molina, García. García Molina, y él habla de la historia de la pedagogía social que nace en Alemania a fines del siglo XIX, principios del XX. Bueno, toda esa época muy influenciada obviamente por el positivismo. También la pedagogía social nace con la misión, digamos, de reeducar, de resocializar, de encaminar a ciertos grupos sociales que estaban de alguna forma fuera, ¿no? de la red social, fuera excluidos, pero nacen con la intención esto de reeducar, resocializar, de adaptar. La adaptación está buena esa palabra. Entonces, tiene mucha fuerza, por ejemplo, en la educación de jóvenes de la calle, ¿no? Por decir de alguna forma, jóvenes que no estaban dentro de los sistemas educativos, de los sistemas sociales. Entonces era, bueno, los reeduco, de alguna forma los disciplino, miren la palabra, para que se adapten a la sociedad a través de, no sé, de deportes, a través de formación de oficio, a través de distintas cuestiones que lo hagan funcionales hacia realidad, ¿no? Eso nace mucho desde ahí. Inclusive Sergio sabía decir, ¿no? Que una de las experiencias fuertes en pedagogía social fue en el nazismo, ¿no? Donde justamente se usaron dispositivos de educación y de educación vinculados a la pedagogía social para adoctrinar, ¿no? a los jóvenes, ¿no? Para orientar. Y Sergio siempre decía que una de las grandes, digamos, impactos del nazismo se debe a esto, ¿no? Estas tecnologías usadas para esto, para el disciplinamiento, para la adoctrinación, ¿no? Entonces miren de fuerte que es esta cuestión, ¿no? Y bueno, y eso tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Y lo sigue teniendo. En este tipo de experiencias hay secuencias de intervención, ¿no? Hay un equipo que planifica, hay alguien que es la cabeza intelectual que diseña las actividades, está el que ejecuta y después está el que evalúa, ¿no? Ahí tenemos una síntesis. Está la teoría que es objetiva, neutral, aséptica para ellos, ¿no? Para este paradigma. Está la práctica, que es una aplicación directa de la tecnología, la práctica tecnológica. Están los expertos, los teóricos que realizan la teoría y los educadores técnicos los que la aplican, ¿no? Llevando, por ejemplo, a la educación escolar, durante mucho tiempo, muchos maestros, sobre todo, fueron más que nada aplicadores, ¿no? De grandes manuales y de grandes recetas, ¿no? Que lo que hacían era aplicar cómo se daba, cómo se pensaba en el centro, ¿no? Yo digo en el centro porque en nuestra historia argentina, donde se diseñaba todo, era obviamente siempre en los centros, no solo urbanos, sino políticos, ¿no? Por ejemplo, la capital de Buenos Aires. De ahí se bajaba todo, de ahí se bajaba todo. Por ejemplo, yo trabajo en una escuela técnica, que tiene mucho que ver con este paradigma, y la escuela nació desde lo que era el plan CONET, no, la organización CONET, que era así como un consejo, era el Consejo de Educación Técnica, que organizó la educación técnica en los 50, pero que esa organización implicaba una bajada de curricular y de las prácticas muy fuerte y muy controlada, ¿no? Igual para todo el país.
igual para Salta, para el sur, para el centro, era todo igual y venían y controlaban desde Buenos Aires, venían los inspectores, los llamaban, controlaba, cada docente tenía que llevar su cuaderno bien, detallado de cada actividad que hacía sin perder una, ¿no? Toda una tecnología bien cerradita, ¿no? Eso tiene que ver con estos modelos, ¿no? Y bueno, ¿y qué se buscaba? Es eficiencia, eficacia, racionalidad, que se llegue al producto y se pensaba que justamente, como dice, los individuos, instituciones, comunidades son objetos de atención. Acá tengo un grupo de jóvenes descarriados, un tipo de jóvenes que no está incluido en alguna actividad social o económica, y bueno, diseño una tecnología para adaptarlos, ¿no? Para incluirlos, pero desde el lugar que yo creo que ellos ya tienen que tener. No sé si se entiende eso, ¿no? Bueno, lo forman en oficio para que ellos sean obreros adaptados, porque eso es el lugar que ellos tienen que tener en la sociedad, ¿no? Que eso ya está predicho. Bien. Trate de ser breve, no sé si se entiende. ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? No escribieron nada, Gaby. Nada. Bueno, seguimos adelante entonces. Seguimos. Si no, igual al final pueden preguntar lo que quieran. Yo sigo. Todo esto, lo que yo estoy diciendo, está en la bibliografía que yo ya les subí, que es de Caride, que es uno de los intelectuales de la pedagogía social, porque hay algo que tiene la pedagogía social quizás distinta a otros campos, es que tiene una gran producción también científica, ¿no? Caride es uno de las personas que más investigó y trabajó en el campo de la pedagogía social, él no tanto en la práctica, sino en las elaboraciones conceptuales, ¿no? Que para nosotros también es importante. Así que esto lo pueden ampliar luego con la lectura del Caride. Bueno, el otro paradigma también que ustedes lo conocen mucho, plantea la pedagogía social como interacción social. Es como el clásico paradigma interpretativo. Para nosotros en general es el paradigma interpretativo, ¿no? Está vinculado con la tradición hermenéutica, también se lo dice fenomenológico, interaccionista, simbólico. Bueno, ustedes ya lo conocen, es el paradigma esto más vinculado con la antropología, la sociología, la filosofía, y un paradigma que nace un poco en respuesta y desde la crítica del paradigma positivista, ¿no? Porque una de las primeras cosas que rescata es la intersubjetividad, ¿no? Y la singularidad de cada situación social. Una cosa que tenía el positivismo es la generalización, ¿no? Como yo les decía, se diseñaban programas o planes iguales para todos lados, ¿no? Sin tener en cuenta la singularidad y el contexto de cada situación particular. Porque la idea era que la ciencia es única y es general y es universal. Entonces, lo que se escondía atrás de esto también es que se podía aplicar a cualquier instancia o a cualquier situación de la realidad, porque la ciencia es universal, ¿no? Este paradigma es totalmente lo opuesto a lo universal, ¿no? Es un paradigma que se plantea más en lo local y lo situacional y rescata justamente la intersubjetividad y la singularidad de personas y de grupos. Es como el otro extremo, si se quiere, del paradigma positivista, ¿no? Y bueno, y lo que sí busca, no busca la aplicación de leyes generales, sino busca la comprensión de los significados de los mismos sujetos sociales, ¿no? La búsqueda y exploración de los significados. Acá lo vamos a explicar un poco más a eso. Por ejemplo, para ellos la función de la ciencia y el conocimiento tiene que ver con la interpretación, ¿no? Para ellos el conocimiento es subjetivo porque conocer es parte de cada sujeto, es decir, no hay una relación externa entre sujeto y objeto de conocimiento, sino que al conocer el mismo sujeto le pone su propia impronta, su propio significado. Por eso también en las investigaciones no se busca la neutralidad valorativa, sino se busca la propia
los propios significados subjetivos del mismo investigador. Esto en antropología es muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Y sigue también muy presente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los estudios etnográficos, con los antropólogos que se integran en las comunidades y pasan mucho tiempo en las comunidades y hacen sus diarios y hacen sus narraciones densas, descripciones densas, todos sus métodos de análisis, ¿no? Y lo que buscan es eso, ¿no? Interpretar los significados de cada grupo social. Se busca justamente favorecer la comunicación, el diálogo, la escucha. La ciencia está al servicio de la comunicación, del interés grupal y de la organización comunitaria, ¿no? Y bueno, entonces la realidad social no es una realidad que existe per se, ni objetivable, ni medible, sino una realidad que se va construyendo a través de las interacciones y del comportamiento, ¿no? de los grupos sociales y de cada persona. Entonces, particular, situacional, cambiante, y se va recreando, lo que yo decía, se construye, se recrea, y el discurso de los participantes tiene mucho que ver con eso, ¿no? También hay mucho de lo que sería semiótica, lingüística, bueno, lo antropológico, que ya lo nombré, lo filosófico, en este paradigma vinculado a eso, al análisis de los discursos, a lo que hay detrás, de fondo, en cada discurso, en cada palabra, los significados que van surgiendo, ¿no? En cada grupo social. Hay mucho de este tipo de ciencia, y también, obviamente, que se considera ciencia dentro de este paradigma, porque cambian las reglas de juego, ¿no? Para este paradigma, la ciencia ya no es lo que se puede obtener desde el método científico o desde el método hipotético deductivo, sino es lo que se va obteniendo desde la observación del investigador, desde su percepción personal, desde lo que él va recogiendo, de lo que analiza de los significados de la gente, de la propia palabra de la gente. Entonces la ciencia cambia totalmente, y ahí es donde tiene fuerte impronta, vuelvo a repetir, las ciencias como la antropología, la sociología, la filosofía, que no es una ciencia, pero que sí aporta a estas cuestiones, la lingüística, y bueno, y toda, más cercano, digamos, lo que nosotros entendemos como ciencias sociales, ¿no? Empiezan a tener fuerza lo que para nosotros ya, para nuestro entender, ya es ciencia social, ¿no? Entonces va un poco de la mano de eso. Y bueno, justamente lo que decía es eso, lo que es el eje son los grupos, las comunidades, y bueno, y de ahí, dentro de eso, lo que vendría a ser como esta palabra objeto no sería de este paradigma. ¿Ves cómo tenemos incorporado nosotros, no? Lo que sería como tema de investigación serían esos valores, creencias, lenguajes de estos grupos sociales, ¿no? Bueno, la educación, obviamente, que cambia totalmente en este paradigma, y de ahí ya empezamos a reconocer elementos que nosotros ya tenemos incorporado de educación, que lo tienen incorporado los autores a lo que nosotros ya consultamos y que son nuestras referencias. Por ejemplo, nosotros entendemos que la educación es un acto social, y esto ya empieza a vislumbrarse en este paradigma, es un acto social, ¿no? Y en este acto social influyen y lo van construyendo estos, ¿no? Sus participantes, cuando van compartiendo su significado, valores, sentimientos, percepciones, todo esto hace que cada acto de educación sea un acto particular y situacional. Entonces sería imposible, por ejemplo, bajar recetas o bajar planificaciones de un centro o de un grupo de intelectuales que diseñan, porque cada situación es distinta, ¿no? Y bueno, y el objetivo de la educación es contribuir al desarrollo de las personas y sus realidades, de las personas en cada una de sus situaciones particulares. No es el objetivo de readaptar o de instruir en algo específico que lo diseño de antemano, sino que el desarrollo en cada uno y el desarrollo particular de cada grupo social. Entonces, de antemano no hay un objetivo diseñado, ¿sí? Obviamente la educación se desarrolla en un grupo, y
lo que se busca es eso, ¿no? Comprender las acciones y tratar de que cada uno de los sujetos pueda interpretar y reconocer su propia realidad. Acá hay experiencias bien vinculadas con este tipo de idea, por ejemplo, no sé si vieron, ella es vieja, ¿no? Pero es clásica, digamos, la escuela de la señorita Olga, si alguien la vio. Yo la vi cuando cursaba, imagínense, hace muchísimos años. Y bueno, es una experiencia bien vinculada a esto, ¿no? Bueno, todas las experiencias vinculadas a el arte, al desarrollo de los juegos, al desarrollo, por ejemplo, de los jardines de infantes, toda esa perspectiva tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Porque acá también está muy presente, por ejemplo, el arte como una de las manifestaciones o uno de los espacios donde más se pueden descubrir los significados y los sentidos que le dan los sujetos a su realidad. Entonces el arte también es privilegiado en este tipo de educación, ¿no? Y bueno, todo lo que sean las nuevas escuelas, las escuelas vinculadas con todas las corrientes espirituales, artísticas, tienen que ver con esto, ¿no? Porque se buscaba un desarrollo general del chico, ¿no? Se buscaba que cada uno se desarrolle desde lo que cada grupo social crea necesario y no había un currículo unificado y bajado, ¿no? Bueno, hay muchísimas experiencias de educación. La nueva escuela creo que es una de las más desarrolladas que ustedes ya las deben conocer. Esto solamente para dar un ejemplo. Ahora lo que nos interesa concretamente es el tema de la pedagogía social en este tipo de campo, que haya mucho avance, ¿no? La pedagogía social ya es concebida como una formación personal y grupal dentro de un colectivo, ¿no? Y que se piensa dentro de lo individual y colectivo, pero lo principal es la formación personal y grupal. Acá dice que las prácticas deben ser significadas para quienes las viven, tienen que ser importantes, relevantes para quienes participan, ¿no? Y lo que busca es eso, que las personas tomen conciencia de su lugar en el mundo, de su comunidad, y tratar de colaborar al desarrollo comunitario, colaborar a la organización grupal y comunitaria. Y entonces ahí la pedagogía social se empieza a constituir en distintos ámbitos y lugares, ¿no? Donde se pueda desarrollar acciones educativas en los clubes, en los centros vecinales, en los distintos lugares donde haya algún pequeño grupo social funcionando, ahí se puede trabajar, ¿no? La pedagogía social. Y lo que se busca es eso, ¿no? El autodesarrollo, la expresión, la organización, todo esto está incorporado, ya no es un objetivo de reeducar, de resocializar, sino está más buscada e inspirada hacia eso, ¿no? Al desarrollo general y a la comprensión de lo que le está pasando a cada situación y por ende luego a la organización, ¿no? Entonces, la teoría es reflexiva porque trata de entender lo que está pasando, y la práctica es normativa porque va orientando algún tipo de organización, ¿no? Los educadores ya no son los técnicos, sino que tienen su dimensión práctica y tienen una especie de mediación en la sociedad, porque este tipo de experiencias son las experiencias donde el educador está ahí para mediar, no es que el educador tampoco va a imponer nada, sino que escucha lo que pasa a su alrededor y va tratando de orientar, ¿no? Los distintos tipos de proyectos y de organizaciones, ¿no? Que se busca el desarrollo personal, formación y mejora de los procesos colectivos, y ya empieza a aparecer un poco la palabra objeto, sujeto de la acción a los individuos, instituciones, comunidades, etcétera. Bien. Hay muchísimas experiencias que después vamos a analizar ya desde en este paradigma. Desde aquí nace la animación sociocultural, por ejemplo, en contraposición a los programas de reeducación y de socialización, que todavía tiene mucho desarrollo la animación en todo el mundo. No quiere decir que la animación siga respondiendo totalmente a este paradigma, pero sí tiene mucha impronta y nace desde este lugar. Escucho por ahí un sonidito, una interferencia, les pido a todos que silenciemos los micrófonos, así no tenemos problemas en la grabación.
Gracias. Bien, esto sería el paradigma interpretativo. ¿Alguna duda, consulta, comentario, idea, lo que quieran? ¿Nada? ¿Sigo? Ahí escribieron bien, profe. Dice. ¿Listo? Bueno. Bueno, vamos al último, ahí quizás surgen más cuestiones. Bueno, el último es el entender la pedagogía social como práctica sociopolítica, vinculada a nuestro querido paradigma sociocrítico, crítico, depende del nombre, ¿no? Pero bueno, para nosotros es el modelo crítico, nuestro paradigma que creíamos que era el más superador, creíamos, ¿no? Porque bueno, ya después le voy a adelantar algunas cuestiones. Bueno, basada, por ejemplo, en la teoría marxista, ¿no? En los modelos críticos, ustedes ya saben, en la escuela de Frankfurt, y bueno, ya conocen toda la historia, ¿no? De las teorías críticas. Bueno, justamente comprometido con la transformación de la sociedad, ¿no? Comprometido con objetivos ya políticos claros, ¿no? Y comprendiendo todas las prácticas sociales, no solamente las grupales, sino también lo económico, lo cultural, lo histórico, ¿no? Entonces, obviamente, hay otra mirada de la ciencia y del conocimiento. El conocimiento tiene interés político y emancipatorio. Eso es claro. No solamente como el paradigma anterior busca interpretar lo que está pasando en cada comunidad, sino que además busca la modificación de todo lo que se considera injusto y desigual, ¿no? Por eso se orienta a la verdad, a la justicia, y justamente lo que está buscando es eso, el cambio, y tiene un gran compromiso político. Entonces, ahí ya no hablamos de una división de ciencia y práctica, o ciencia y tecnología, sino más bien hablamos de praxis, ¿no? La integración del conocimiento, el pensamiento, la acción, la cuestión de ida y vuelta entre práctica y teoría, ese diálogo. Y bueno, y lo que dice ahí Toma Caride, que lo toma de otros autores, sobre este paradigma, y dice hay que saber hacer, saber ser y saberse reconocer como protagonista de la historia, ¿no? No es solamente aprender a hacer algo y comportarse de ese modo, sino que también tomar tener en cuenta esta dimensión política y entender que uno tiene un rol político en la sociedad, ¿no? Por eso protagonista de la historia. Entonces la teoría debe estar orientada a la conciencia, a la concienciación, diría Freire, ¿no? Justamente para orientar una acción colectiva liberadora, ¿no? Y alimentando la práctica social y viceversa, develando y recreando nuevas alternativas. O sea, teoría y práctica en esa praxis que uno seguramente habla, y es indudable o inevitable, mejor dicho, que nos venga, por ejemplo, el legado de Paulo Freire, ¿no? Que es uno de los que más trabajó en cuanto, o por lo menos más nos llegó a nosotros en cuanto a entender la educación desde este paradigma, ¿no? La realidad social, entonces, histórica, esa es una palabra fundamental. Quizás el olvido del paradigma anterior que no reconocía la historia. Histórica quiere decir que la realidad presente es producto de toda una serie de mecanismos, de prácticas históricas que fueron derivando de lo que vivimos hoy, ¿no? A las desigualdades, a las injusticias, todo no son naturales, no están dadas de antemano, sino que son producto de distintas prácticas sociales que se fueron constituyendo históricamente y que se fueron naturalizando por otro lado, ¿no? Desde la hegemonía, que ustedes saben que es la ideología manejada por las clases dominantes, por ejemplo, recuperando a Gramsci de esta cuestión, ¿no? Bueno, ustedes deben saber muchísimo ya del paradigma sociocrítico, así que yo voy a tomar algunas cositas nada más. Bueno, obviamente la realidad existe como totalidad, y no es tampoco una cosa, digamos, cerrada, tampoco es una cosa situacional pero aislada, sino que es total, holística, y vive en tensión. Bueno, también se acuerdan que eso tiene que ver con las teorías del conflicto también, y hay tensiones, hay relaciones,
distintas cuestiones que van marcando distintos sistemas de poder, de producción, está la hegemonía, está la contrahegemonía, todo lo que ya vamos sabiendo que va abarcando y que van caracterizando la realidad social, ¿no? Bueno, individuo y sociedad son instancias sujetas a procesos de influencias mutuas. Sabemos que este paradigma nos habla del condicionamiento que cada uno de los individuos tenemos, que nacemos con un montón de condicionamientos, con un montón de aprendizajes, con un montón de estructuras, ¿no? Que las tenemos ya, las vamos incorporando desde niño y que muchas veces hacen que no podamos tener una mirada crítica de la realidad, pero también de que hay muchos sujetos y movimientos críticos, movimientos de grupos sociales, que lo que hacen es romper, son rupturas, son transformaciones, son luchas, emancipaciones a realidades injustas, ¿no? Hay todo ese diálogo entre individuo y grupos, ¿no? Y sociedad. Bueno, y la educación, está mucho más vinculado a lo que nosotros entendemos, es más, nosotros nos posicionamos en este lugar de la educación. Nosotros nos paramos acá porque queremos entender que la educación es una práctica social, cultural, política, y que está todo el tiempo marcado por nuestras realidades, ¿no? Sociales e históricas en las que se construyen. Miren hoy en día con la pandemia si no será así. Miren si esta cuestión social, cultural y económica de la pandemia no habrá modificado y no estará condicionando nuestros procesos educativos, no solo en la forma en cómo los asistimos mediante las TIC, sino en todo lo que va también incluyendo en las interacciones, en los contenidos, bueno, en todo lo que es la práctica social de la educación, ¿no? Y bueno, acá la idea es reconocer a los educadores como actores sociales, reflexivos, intelectuales. Volvemos a Gramsci, por ejemplo, que habla de los intelectuales críticos, también de los orgánicos. Entonces, reconociendo que el educador es un intelectual y es un actor político, quiera o no, digo yo, porque hay muchos educadores que no se sienten como actores políticos, y no actúan en consecuencia, pero ese no actuar en consecuencia es sí actuar, pero para el efecto contrario, es actuar para la reproducción social, es para actuar para mantener las injusticias. Entonces, el primer punto es saber que la educación es una práctica política y con mi acción u omisión yo contribuyo o a buscar otro tipo de alternativa a la transformación social o voy contribuyendo a la desigualdad, a la reproducción social y a perpetuar las diferencias, ¿no? O sea, no hay término medio, o voy por un lado o voy por otro en la educación, ¿no? Bien. La pedagogía social, en esta misma línea, problematiza el conocimiento pedagógico, problematiza las prácticas, problematiza y cuestiona las causas y la historia de los problemas sociales más acusantes. No actúa directamente sobre los grupos marginados, reeducándolos, sino que va mucho más allá, analizando históricamente por qué se ha llegado a esta cuestión, ¿no? Obviamente se identifica con las políticas sociales que promueven la ciudadanía crítica y activa. Eso no lo voy a explicar ahora porque tenemos toda la otra unidad prácticamente para ver específicamente el vínculo con las políticas sociales y la pedagogía social. Y justamente busca hacer colaborativo, dialogal, emancipatorio, y el objetivo es esto, siempre buscar una sociedad más justa y equitativa, ¿no? Y bueno, se pone en duda la racionalidad científica de ciertos factores políticos e ideológicos que van tratando de influenciar, ¿no?, las distintas prácticas. Como yo les decía, quizás las prácticas más fuertes para nosotros vinculadas a la pedagogía social en nuestros contextos son las prácticas de educación popular, porque nacieron en un momento histórico en Latinoamérica, no sé si nacieron, quizás tuvieron más fuerza en los 70, donde había una gran actividad política explícita y un movimiento político grande, porque estábamos viviendo situaciones muy complejas, dictaduras, explotaciones, bueno, todo lo que ustedes ya saben lo que ocurría en Latinoamérica en esa década, y de ahí fue un gran elemento la educación popular para la lucha, para la emancipación, para la lucha activa y para la transformación, ¿no? Luego, cuando fue más fuerte, digamos, el proceso militar en Argentina, se acalló mucho
todo lo que fueran estas luchas. Lamentablemente, en la época militar fueron los primeros desaparecidos, fueron los activistas, los educadores intelectuales, bueno, ustedes ya saben toda la historia, ¿no? Todo lo que estaban buscaban estos objetivos fueron las primeras víctimas, ¿no? Los primeros desaparecidos de todo este proceso tan duro. Pero eso para que veamos que justamente la educación tiene esta impronta fuerte y la educación pensada desde los ámbitos sociales, desde las comunidades, distintos objetivos, tiene esa fuerza aún más grande, ¿no? Y bueno, justamente lo que se busca es eso, ¿no? La emancipación, la transformación social, liberar y recrear realidades, promover alternativas de cambio, y ya no hablamos, como dice Violeta Núñez, si ustedes ya lo ven, hablamos de sujetos de la educación, sujetos con derechos, con protagonismo, ¿no? El sujeto tiene que querer ser parte de, no es un objeto de atención al que yo le voy a bajar un programa, una actividad, él tiene que ser parte activa, y si quiere ser parte y se siente identificado y siente la necesidad de estar, va a estar, y si no, no va a estar, ¿no? Y bueno, y ven ahí el contexto sociohistórico, que es fundamental para diseñar y pensar las prácticas. El contexto sociohistórico cambiante, dialógico, crítico, es fundamental. Por eso nosotros en la otra unidad, cuando vamos terminando las cuestiones conceptuales, fuimos incorporando también algunas reflexiones sobre lo que nos está pasando ahora, no para analizar básicamente los sistemas educativos en la pandemia. Si bien tomamos algunos autores que hablan de eso, lo que nosotros queremos es tratar de anticiparnos a pensar a qué va a pasar cuando esto pase, qué va a pasar en la pospandemia, porque ahora es muy difícil pensar en acciones de pedagogía social o de acciones socioeducativas, pero sí, si Dios quiere o en lo que uno crea esto pasa, sí va a haber mucho para trabajar, y bueno, el contexto sociohistórico va a ser totalmente diferente a lo anterior, y bueno, ahí va a haber que repensar nuevas prácticas, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a hacer una invitación a ir pensando, si se quiere, si bien no sabemos hasta cuándo será esto y cuándo terminará, sí queremos entender que ya no va a ser lo mismo y que hay que pensar otros modos, ¿no? Quizás. No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿Nada? No, no escribieron nada, Gaby. Bueno, yo para terminar, no puedo con mi genio, ¿no? Porque este no es un tema que vamos a ver, pero sí quiero que hagamos también críticas al marxismo y al paradigma sociocrítico, porque como el mismo paradigma lo dice, la crítica implica también a criticar y a todo el tiempo cuestionarse desde los mismos fundamentos teóricos que nos dan sustento, ¿no? La revisión de la teoría tiene que ser siempre, tiene que ser constante, porque la teoría es algo que no está acabado, ¿no? Entonces, también los invito a hacer críticas al marxismo. Sé que ahora no es fácil, antes en el aula hacíamos algunas críticas, pero bueno, yo traje algunas que se están realizando y que están muy fuertes, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica. Si bien el paradigma fue superador de muchísimas otras prácticas, eso nunca lo vamos a dejar de reconocer, y es donde nos posicionamos, y es de donde tratamos de construir las prácticas. También, como les decía, tenemos que ir revisando estos paradigmas. Una de las cuestiones que más se critica es que tiene una mirada eurocéntrica, que cuando se diseña o se piensa, y Marx realiza sus obras, y la Escuela de Frankfurt, y todos los autores en general que nosotros consultamos son europeos, entonces tienen la mirada puesta en las sociedades europeas, ¿no? Sobre todo las sociedades industriales europeas. Y bueno, hay otros autores que analizaron más a fondo la obra de Marx, y es como que Marx tenía una mirada muy particular sobre el tercer mundo, sobre lo que no era Europa, ¿no? Tercer mundo, estamos hablando sobre lo que estamos afuera de Europa, es decir, toda Latinoamérica, África, etcétera, ¿no? Tenía una mirada muy particular como salvaje, ¿no? Y también, si bien este paradigma se reconoce histórico, muchos autores dicen que, si bien reconoce la historia europea, de los hombres europeos, ¿no? Y una de las críticas más conocidas al marxismo, ya
bien clásica es el excesivo economicismo, que plantea, ¿no?, entender todo de las estructuras económicas. Bueno, después ya otros autores como Gramsci, que ya lo cité, que han ido un poco enriqueciendo esa cuestión. Otra cuestión es también esta cuestión que el marxismo no tuvo en cuenta problemas culturales, por ejemplo, como el racismo, ¿no?, como la esclavitud, y estaba basado solamente en la cuestión más vinculada al obrero, al proletariado. Y lo último, que sí me parece importante, es que también está centrado en la mirada eurocéntrica masculina, ¿no? Y se centra en el trabajo del hombre, del obrero en la fábrica, y no, por ejemplo, en lo que pasaba con los esclavos, que eran siempre los del tercer mundo, que estaban en Europa, que ni siquiera tenían, y no siguen teniendo, creo yo, ni siquiera la condición de ciudadanos, sino que son como inmigrantes, indocumentados, etcétera, y las mujeres, ¿no?, como clases oprimidas. Marx, o en general la teoría crítica clásica no habla de las mujeres, ¿no? Y hay alguna autora que a mí me gustó mucho, que es Silvia Di Federici, que tiene una obra que se llama El talibán y la bruja, que es muy larga, pero muy interesante. Ella hace justamente ahí la denuncia de cómo el marxismo olvida a las mujeres y olvida a esa mujer esclava en su casa, que sostenía a ese obrero que trabajaba en la fábrica, ¿no?, con su trabajo doméstico, que ni siquiera recibía un salario y ni siquiera era dueña muchas veces de su propia identidad, ¿no? Entonces, el tema del género también es un tema muy olvidado por la teoría crítica marxista y, bueno, y reivindicado hoy en día. Esto no quiere decir que el marxismo no sirve para nada, al contrario, vuelvo a decir, es lo que nosotros nos dio un corte grande con las otras teorías, pero sí nos sirve para ir todo el tiempo cuestionando a nuestros propios marcos teóricos, ¿no? Porque eso también nos invita a este tipo de teorías. En estos temas, cuando Sabri les presente lo que sea educación popular, ella Ahí dejó un comentario Gabriela Luna, que Boaventura de Sousa Santos también hace una crítica respecto a esta mirada eurocéntrica. Claro, bueno, justamente, nosotros teníamos, por eso yo digo que no puedo con mi genio, Emilio, ¿sabes? Nosotros teníamos toda otra fuerte unidad, que donde trabajamos las perspectivas decoloniales, que es un poco donde sale la crítica al marxismo. Este año no lo vamos a trabajar porque es bastante complejo conceptualmente y no vamos a tener el tiempo ni los recursos, pero trabaja de Sousa, trabaja Escobar, todo el movimiento. Hay distintos grupos de estudio de lo decolonial, colonial, e incluso tenemos una profesora, Zulma Palermo, que es profesora honoraria de la facultad, de la universidad, en realidad, que era de nuestra facultad de letras, que escribe mucho al respecto, para quien le interese, ¿no?, la crítica al marxismo. Nosotros, por cuestiones de recorte, tuvimos que hacer un recorte al programa, y este año no vamos a tocar ese tema en particular, pero sí Sabri, cuando ella trabaje sobre educación popular, va a recuperar bastante de este pensamiento decolonial, pero ya vinculado a la educación popular. El que quiera ampliar y le interese el tema, con gusto. Nosotros tenemos muchísimo material porque sí lo estábamos trabajando, lo trabajamos bien vinculado a la perspectiva de género, el tema de lo decolonial, y bueno, y trabajábamos también un texto de Catherine Walsh, que es Pedagogías decoloniales, pero consideramos que el abordaje es bien complejo y la verdad que decidimos no priorizarlo este año por esto, por todo lo que nos está pasando, pero bueno, el que le interese está abierta la invitación para profundizar. Seguramente igual ya lo están viendo en las otras cátedras, también por eso no lo tomamos como eje. Así que gracias, Gaby, esa es la línea, perfecto. No sé si alguien más quiere hacer... ¡Ay, qué puntual que estuve! Sí. Acá dice Carlos, una de las críticas al marxismo es debido a que tiene a caer demasiado en el economicismo como determinante, aunque hay autores marxistas como Gramsci que hacen una autocrítica sobre esto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya en su momento, ya digamos que se hizo creo que son las primeras críticas al marxismo, y Gramsci creo que es uno de los autores que más completa, ¿no?, la obra, y para nosotros en educación es uno de los más significativos, también Giroux,
que van recuperando la cuestión de la hegemonía, ¿no? Y la ideología que Gramsci la plantea como en segundo término. Muy bien, Carlos, totalmente de acuerdo. No sé si la Sabri quiere decir algo más, que la veo ahí. Se ríe. Uy, no se me activaba el micrófono. Bueno. No, que justamente lo de colonial, de alguna manera, que el movimiento bien latinoamericano, más, a ver, bien de Europa del Sur, como sur-sur, como diría Buenaventura dos Santos, ¿no? Que de Sousa, perdón, que es sur-sur, porque es bien de la real, es el análisis de la realidad de la Europa del Sur, en base también, sobre todo, a Latinoamérica, ¿no? A América del Sur. Y uno de los exponentes también es Quijano, que plantea también esta cuestión de rever de qué manera se están analizando y se están pensando las relaciones sociales, ¿no? Quién habla del esclavo, quién habla del negro, quién habla de qué manera, quién está poniendo los nombres y todas estas cuestiones, ¿no? Que de alguna manera creo que la realidad marxista de Marx en ese momento no convivía con esos debates. No lo sé, no he profundizado en eso, pero creo que las distancias que se encuentran van en eso, ¿no? En las características de las sociedades más cercanas de ese momento, ¿no? Así es. También en esto también nos sirve el concepto de época, como dice Sabri, porque también incluso en Freire, nuestro gran y querido Freire, nosotros también le hacemos críticas a Freire, pero porque él tampoco vio el problema de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Del género, pero también tenemos que entender que son cuestiones de época, como dice el propio Gramsci, ¿no? Donde hay cosas que todavía en la época no se pueden visualizar y ver. Y ahí están los grandes intelectuales y pensadores que van advirtiendo esos vacíos, ¿no? De las mismas épocas. Son cuestiones de época, pero lo bueno es que tenemos nuevos pensadores que van llenando esos vacíos, ¿no? Y nos van haciendo repensar estas estructuras. Como yo les decía, como no vamos a retomar, que es bastante las perspectivas de coloniales o teoría de coloniales, es mucho, digamos, hay mucha producción. Sí, vamos a la Sabri, cuando le plantee educación popular, va a tomar algunas de estas cuestiones que van marcando una singularidad de las prácticas latinoamericanas, ¿no? Que nos diferencian de las prácticas de otros países, sobre todo de Europa, que es donde nosotros en general recibimos, ¿no? Las principales fuentes, las primeras fuentes, ¿no? Y luego acá lo que queremos hacer es un poco retomar cuestiones más locales. Así que bueno, Sabri tiene esa linda tarea, porque ella además está haciendo una maestría, es una maestría, Sabri, así que la vamos a aprovechar porque está muy imbuida en el tema. Y bueno, como les vuelvo a decir, son temas